Desde siempre, desde que el ser humano decidió construir algo más grande que una simple cabaña, nos hemos topado con el mismo desafío monumental: ¿cómo organizar a la gente para que trabaje junta? Y es una pregunta que, ojo, ha quitado el sueño a todo el mundo, desde faraones y generales romanos hasta filósofos y, cómo no, a los directivos de hoy en día. Esa es, en esencia, la pregunta del millón. Y todo el viaje para intentar responderla es lo que nos ha traído hasta aquí. Una historia llena de ideas, de experimentos y, la verdad, de auténticas revoluciones en la forma de pensar. Venga, pues vamos al lío. Porque, a ver, uno piensa en management o administración y se imagina oficinas modernas, ordenadores, pero la realidad es que sus raíces son mucho, mucho más antiguas de lo que parece. Fijaos, la idea de organizar a la gente no es de ayer. Las pirámides, las legiones romanas, todo eso requería principios de gestión, de organización, de control. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue la revolución industrial. De repente teníamos fábricas, y con ellas el caos, el ruido, la ineficiencia. Hacía falta un método, un enfoque nuevo, algo científico. Y de esa necesidad, de ese caos, nace la primera gran era de la teoría de la administración. La solución que se propuso, pues muy simple en su concepto. Si el problema es el desorden, convirtamos la organización en una máquina. Una máquina perfecta, bien engrasada, lógica, predecible y, por encima de todo, ultra eficiente. Aquí el nombre clave, el protagonista absoluto, es Frederick Taylor. Este hombre estaba literalmente obsesionado con la eficiencia. Su idea era que cualquier trabajo, por simple que pareciera, podía analizarse científicamente para encontrar la única forma correcta de hacerlo. El ejemplo más famoso es el de los obreros que paleaban carbón. Taylor se puso a estudiar cada movimiento, el ángulo, el peso, hasta diseñar la pala perfecta y el ritmo ideal para que un trabajador pudiera ser, atención, 3 veces más productivo sin cansarse más. Una locura. Y para conseguirlo, Taylor lo dividió todo en 4 principios básicos, que son muy reveladores. Primero, fuera improvisación, todo se planifica con método científico. Segundo, se selecciona al trabajador ideal para cada tarea y se le entrena hasta la perfección. Tercero, control absoluto para asegurarse de que nadie se desvía del método. Y cuarto, y esto es clave, una división tajante del trabajo. Los gerentes piensan, los obreros ejecutan. Sin más. Claro, Taylor no estaba solo en esto. Mientras él estaba en la fábrica, digamos, microgestionando los engranajes, la tarea del obrero, al otro lado del charco, en Francia, teníamos a Henri Fayol. Y Fayol tenía una visión más panorámica. No le interesaba tanto la tarea individual como la máquina en su conjunto. Él se centró en los principios generales de la administración, la estructura, la jerarquía, la unidad de mando, o sea, 2 enfoques distintos, uno de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo, pero con el mismo objetivo final, la eficiencia máxima. Y para rematar este modelo de organización máquina, entra en escena el sociólogo Max Weber, con su teoría de la burocracia. Ya sé lo que se suele pensar, burocracia hoy suena a papeleo, a lentitud, un horror. Pero para Weber era todo lo contrario. Era el ideal de racionalidad, un sistema con reglas claras para todos, una jerarquía definida y donde se asciende por mérito, no por ser amigo de. Era, por así decirlo, el esqueleto perfecto para esa máquina. Todo parecía encajar, ¿verdad? La máquina perfecta. Pero había un pequeño problema. Un detallito que se les había pasado por alto. Un fantasma en la máquina. Algo impredecible, ilógico y que no seguía las reglas. Las personas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque claro, tratar a la gente como si fueran piezas de una máquina era súper eficiente, pero también era brutalmente deshumanizante. La monotonía, el no poder tomar ni una sola decisión, el sentirte como un simple tornillo, todo eso empezó a pesar. Y esa máquina perfecta de repente empezó a hacer ruidos raros, a chirriar. El punto de inflexión llegó con unos experimentos hoy famosísimos en una fábrica llamada Hawthorne Works en Chicago. La idea inicial era puro Taylor, muy científica. Oye, ¿y si probamos a cambiar la iluminación? ¿Una luz mejor hará que la gente produzca más? Sencillo, lógico, ¿qué podía salir mal? Pues bien, los resultados fueron un auténtico rompecabezas. Porque, a ver, subían la intensidad de la luz y la productividad subía. Genial. Pero es que luego la bajaban y la productividad volvía a subir. Incluso la dejaban como estaba y seguía subiendo. Era obvio que la luz no tenía nada que ver. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Y aquí viene el gran descubrimiento. Los investigadores, con un tal Elton Mayo a la cabeza, se dieron cuenta de la verdad. El cambio no era físico, era psicológico. La gente no trabajaba más por la luz, sino porque se sentían especiales.
Alguien se estaba preocupando por ellos, les observaban, les preguntaban su opinión por primera vez. Se sentían importantes, y a ese fenómeno se le bautizó como el efecto Hawthorne. Esto fue, ni más ni menos, un cambio de paradigma total. Supuso pasar del hombre económico de Taylor, ese que supuestamente solo se mueve por la pasta, al hombre social de Mayo. Un ser humano que se motiva por cosas bien distintas: el reconocimiento, las buenas relaciones con los compañeros, el sentimiento de pertenecer a un grupo. Este descubrimiento de verdad lo puso todo patas arriba. Vale, ya hemos visto la máquina y luego hemos descubierto a las personas. Pero después de esta revolución humana, el mundo siguió complicándose. Y los expertos empezaron a entender que no había una única fórmula mágica. Ni la máquina perfecta de Taylor, ni el grupo súper feliz de Mayo servían para todo. La respuesta correcta a casi cualquier pregunta sobre gestión empezó a ser una muy simple: depende. Y a partir de ahí, el pensamiento administrativo estalló en un montón de direcciones. Empezaron a surgir nuevas ideas. Por ejemplo, la teoría de sistemas, que nos dijo, ojo, una empresa no es una máquina aislada, es más como un ser vivo que depende de su entorno. O la gestión de la calidad total, esa obsesión por la mejora continua. Pero si hay una idea que de verdad define la gestión moderna, esa es la teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia es básicamente la llegada de la sensatez. Es admitir que no existe la mejor forma de gestionar y punto. No hay una receta universal. Pensemos en ello. La estructura súper rígida y jerárquica que puede ir de maravilla en una fábrica de coches sería un suicidio para una startup tecnológica que necesita ser súper ágil y creativa. No hay soluciones mágicas. Todo, absolutamente todo, depende del contexto. ¿Y entonces qué pasa hoy? ¿Con qué nos quedamos de todo este viaje? Pues la verdad es que con un poco de todo. El management actual es una especie de mezcla, un híbrido fascinante de todas estas ideas. Vamos cogiendo piezas de cada teoría según nos conviene. Esta tabla, de hecho, lo resume a la perfección. Es como el mapa de nuestro viaje. Empezamos con la escuela clásica, Taylor, Fayol, obsesionada con las tareas y la estructura. Luego, el giro radical hacia lo humano, con Mayo, que pone el foco en las personas. Y finalmente, llegamos a las teorías modernas, que intentan juntarlo todo: la estrategia, el entorno, la adaptación. Cada escuela puso su pieza en el puzzle que tenemos hoy. Y es que, si nos paramos a pensarlo, esto lo vemos cada día en el trabajo. Cuando se mide el rendimiento de una tarea concreta, eso es Taylor puro y duro. El organigrama de la empresa, esa es la herencia de Fayol. Cuando se habla de trabajo en equipo y buen ambiente, ahí está la sombra de Mayo. Y cuando toca cambiar de rumbo porque el mercado ha cambiado, eso es la teoría de la contingencia en acción. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la que queda abierta, porque la historia no se ha acabado, ni mucho menos. Ahora tenemos inteligencia artificial, trabajo en remoto por todo el mundo, un ritmo de cambio que es una locura. La pregunta de cómo organizar a la gente para que trabaje junta de forma eficaz sigue ahí, tan relevante como cuando se construían las pirámides. La cuestión es, ¿cuál creemos que será el próximo capítulo de esta historia?